Bueno, retomamos la continuidad de esta audiencia del día de la fecha, martes 20 de abril. Primeramente voy a leer el orden del día para el día de mañana, miércoles 21 de abril de 2021, para que entren a la sala los siguientes expositores. Elizondo José Carlos, Beaute Verónica del Rosario, Moyano Cortés Hernán Nehuen, Astrada Javier Eugenio, Basavilbaso Cheanata Sebastián, Mesquida Gerardo Diego, Perea Raúl Erasmo, Sánchez Domínguez María Virginia, Díaz Jesús Ángel, Arias Joel Martín, Gómez Gabriel Alejandra, Stout Julieta Dayana, Ríos Miriam del Valle, López Leoncio Delfín, Cornavaca María Trinidad, Ceballos Manuel, Jiménez Nora Beatriz, Ferrari Elisa Guadalupe, Caserio Mariana Alicia, Piallo Eduardo José María, Goicochea María Susana, Rizo Delia Rosana, Isla María Eugenia, Oviedo Fernando Gabriel, García Agustina Sara, Soria Naranjo Agustín Ezequiel, Brochero Sumaeta Marlene Cándida, Benelli Claudio, Vera Gustavo Daniel, Bustamante Oliva Gastón Omar, Avalle Lucía Bernadita, Martínez Gamboa Carol y Lanusco David. Leído el listado de los asistentes para el día de mañana, miércoles 21, vamos a dar lectura al acta del día de la fecha, siendo las 9 horas del día 20 de abril de 2021, se retoma la audiencia pública correspondiente al estudio de impacto ambiental de la obra alternativa Ruta 38, tramo Variante Costa Azul, La Cumbre. Inicialmente toma la palabra la moderadora de esta audiencia, quien conforme al orden de oradores determinado, invita a la participación del señor Mora Marcos Antonio, quien comienza su alocución expresando de qué manera, cómo volver atrás. Verdes eran nuestros bosques, claros y limpios nuestros ríos. Cómo volver atrás, cómo volver a empezar, expresa recogiéndose parte de un poema que da lectura y que él nomina Canción Grito de Punilla, o mejor dicho, Punillazo. Vine a solicitar la invalidez de esta audiencia, solicitando que sean las autoridades las que deben declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 19 de la Ley 10.208. Es profesor de Geografía, dice, en el año 2020 estuvieron, comenta, 3 meses sin agua en plena pandemia. Se le brinda agua podrida e insiste con ello. Y nos vienen a hablar de progreso, y esto no sucede en Barrio El Condado, en Cosquín, sino en todo el Valle de Punilla. Progreso es garantizar educación de calidad a toda la población y no que las aulas se caigan a pedazos. Dice trabajar en el nivel 368 de la comuna de San Roque, que hace 3 años está pidiendo cobertura de cargos que no se nombran, y nos vienen a hablar de progreso. Progreso es tener agua de calidad, educación y salud, y no que nos fumiguen. Paren de fumigarnos, de envenenarnos, pide. Por favor, entiéndalo, exclama. En plena pandemia, pensar en cemento y no en salud es siniestro y perverso. Recuerda el Valle de Punilla y disfruta de él con su familia, dice. Este valle nos hace recordar cada rincón que lo hace único e irrepetible. Sus aromas, ríos, montes, yuyos, pinches, sus amores secos y su fauna, por supuesto. Solicito se atiendan las necesidades de Punilla, educación, salud, antes que una autovía para el plan IRSA, eliminando monte nativo y economías regionales. Se declaren manifestar no a la autovía, no a IRSA, sí al tren, a un ordenamiento territorial participativo. Los turistas no vienen por una autovía, pero sí por los servicios que se les da. Progreso es consultar al pueblo sobre las decisiones que se va a tomar, escuchar al pueblo, si no es violencia y de tipo institucional. Rechaza y objeta el estudio de impacto ambiental, entre otros puntos, por lo siguiente, cual pasa a enumerar zonas rojas y áreas de protección hídricas, por caso, yacimientos arqueológicos y ancestrales.
Cita página 286 y 287, diciendo que se reconocen en este estudio de impacto ambiental que no se han tomado participación a comunidades ancestrales en violación a la normativa constitucional y acuerdo de Escazú. Solicita que el Secretario de Ambiente rechace el estudio de impacto ambiental en atención al artículo 17 de la Ley 10.208. Repite solicitud de declaración de inconstitucionalidad requerida inicialmente. ¿Qué mecanismos, herramientas legales democráticas ha utilizado el intendente de Cosquín para sostener y dar veracidad a lo que públicamente ha dicho en esta audiencia? ¿Por qué no ha habido instancia de participación? Se nos ha negado ello a instancia de los vecinos y población de Cosquín y Punilla en general. Culmina afirmando que sin licencia social no hay licencia ambiental. Reserva formular preguntas para otra oportunidad de esta audiencia. Se le da la palabra a la señora Bima Carla Albertina, quien inicialmente agradece a todas las asambleas la posibilidad de lograr inscripción a esta audiencia en suplencia a que no lo hicieron los funcionarios provinciales, a sus abogados y quienes estudiaron el estudio de impacto ambiental permitido. Confirma la efectividad del trabajo colectivo para reclamar la protección de un ambiente sano y de nuestros derechos, afirma. Expone y considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Se interrumpe su alocución por efectos del servicio de Internet. Comienza nuevamente su intervención, retomando en ella, continúa diciendo que es vecina de Cosquín, considerándose parte de este ambiente serrano. Parece una pesadilla concurrente el defenderse de los constantes ataques ambientales sufridos, pensando en el desastre socioambiental que importa la realización de esta obra de la IRSA. Objeta al estudio de impacto ambiental en cuanto a la destrucción de que se formula el ambiente de la región de Punilla por afectar zonas rojas y amarillas del bosque nativo. Destaca la destrucción de cuencas hídricas, las medidas de mitigación que se plantean no resultan adecuadas y conducentes. Dice como así que éstas se lleven siquiera a cabo o que se cumplan. Es de preocupación que esta obra pasaría por zonas rojas, según la Ley 9814, en violación a toda legislación. La pérdida o disminución de la biodiversidad es una consecuencia directa de la disminución de ecosistemas. Debido al cruce del río Cosquín, Arroyos y río Yuspe, la cuestión hidrológica resulta central, más en tiempos donde hay crisis hídricas. En Cosquín hay barrios que no tienen agua. Pese a ello, se dice que el sistema es lo más frágil. Pretende proyectar imágenes de agua que sale de la canilla de la casa que dice no se puede tomar, pero por no ser potable. Se pregunta si esto es progreso. ¿Esta obra es una prioridad? Cuando no hay agua potable, cuestiona. Esta obra afectará enormemente las cuencas del oeste, las napas subterráneas que alimentan también nuestras cuencas hídricas, el río Yuspe. Esta contaminación contamina también el lago San Roque. Respecto al aspecto social que afecta a esta obra, porque no se consultó a la población afectada. En orden a su progreso, el señor gobernador dice, será un cúmulo más de las familias que se suman a la pobreza. La degradación social nos lleva a la degradación ambiental. Se habla de seguridad cuando todos sabemos que el puente que lleva el nombre de un gobernante, todos sabemos, dice, cómo se dio su fallecimiento. Pide equipación adecuada del FUNES, ambulancia, escuelas dignamente conformadas y equipadas. Denuncia que el intendente de Cosquín, hace 2 años, en tiempo de campaña, prometió un centro de salud. Las palabras, así como el cartel, dice, se las llevó el viento. Falta escuelas públicas en Punilla. Son algunas de nuestras urgencias y necesidades. En cuanto al progreso, participación, se les pide a los intendentes y concejales que enseñen cuál es la traza de esta obra. Prima ante ello el silencio. Nunca nos comunicaron ni participaron de esta obra. Necesitamos un ordenamiento territorial participativo, exige. Afirma que si están haciendo política, hacia nuestros derechos partitivos y democráticos. ¿Solo pueden hacer política los funcionarios y en tiempos electorales? Somos ambientalistas, sí, afirma con ahínco. Apela a que se escuche a los pueblos originarios, quienes llaman hermanos a la tierra y los ríos. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez,
debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Afirma que el progreso que mata no es progreso. El agua y las sierras no se tocan, exclama. Invitada a que formule preguntas, si lo desea, manifiesta que se reserva ellas para otra oportunidad. Perdón, ¿me puede dar agua? Seguidamente se llama a participar al señor Laglaise Manuel Jesús, dice tener 70 años y vivir con su compañera en Cosquín, siendo un apasionado de la vida y del territorio. Gracias. Adhiere a lo predicho por la anterior expositora. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Rechaza el estudio de impacto ambiental conforme a lo manifestado por los oradores que lo antecedieron, dice. Ama la vida y la tierra, dice tener una huerta y destaca sus bondades, fascinándose del paisaje y la vida y la diversidad biológica de la región. Destaca ello. Se reconoce jubilado, se preocupa, dice, por estas actividades detractoras del ambiente. Dice que el monte no es solo eso, son árboles, insectos, hongos, parásitos, hemiparásitos, etc. En fin, como dice Donata, refleja que el que mira sin ver, la tierra es tierra nada más. Para la señora que expuso el estudio de impacto ambiental, Toya, dice, sin sorprenderse, se dio cuenta de cómo se trasladarán, reubicarán y trasplantarán árboles. ¿Podrá trasplantarse un algarrobo de mediana edad? Se pregunta. ¿Y los habitantes originarios del territorio con sus 200 años en él? Ellas tienen raíces tan profundas como los árboles autóctonos de nuestro monte. Los que tampoco sobrevivirán a este traslado. Sobrevivirán, si es así, en calidad de refugiados ambientales. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, expresa, no figuran en este estudio de estos yacimientos. Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, expresa, no figuran en este estudio. Y se quiere cubrir esta situación con tan solo un paleontólogo, un arqueólogo. Se admira y sorprende de ello. Imaginen el tiempo que llevaría el estudio de estos yacimientos si es que tuvieran en cuenta ello. De no, se supera y reemplazan con voladuras dispersas por los aires. Ya tenemos experiencia en esto, afirma. En tiempos de dictadura cívico-militar eclesial, ya se vivió cosa semejante en el valle, en Tafí del Valle, con la presencia de Meniles. Relata este extremo y su reubicación en una plaza, sin criterio y orden alguno. El valor de los Meniles, como de cualquiera de los yacimientos arqueológicos, está en relación distancia-proporción que mantienen entre sí, enseña. Desde ya que en este nuevo orden que se le dio no se atendió en nada de ellos. Nosotros tenemos en la provincia de Córdoba los morteros, que se encuentran en todo el Valle Serrano. En Córdoba estos morteros no solo sirvieron para moler maíz, si es que ese fue su destino inicial, tuvieron carácter ceremonial, religioso, con una gran vinculación astronómica, con estrecha armonía en su actividad religiosa, económica, social. Se ríe irónicamente. La risa como mecanismo de defensa, dice. Cita canción de Mambrú. Llevando el canto y la caricatura, la risa y la resistencia, afirma. Recuerda una imagen y relata un estado de angustia, parafraseándola para culminar afirmando el Día de los Inocentes. El pesebre representa una Navidad, el nacimiento del niño. Aquí no hay Navidad, no hay resurrección después de la masacre que se va a hacer, si se llega a hacer esta autovía. No formula pregunta. Luego del expuesto se le invita a participar y hacer uso de la palabra a la señora Luján Cecilia del Valle, quien se presenta y dice ser integrante de un pueblo originario, expresa que no se ha considerado la participación libre e informada de sus pueblos, violando toda la normativa constitucional. Afirma que este proceso es ilegal y carece de validez, porque se ha convocado esta audiencia pública sin otorgar las garantías necesarias.
excluyendo a la mayoría de los vecinos, continúa diciendo que cuando el gobierno de Córdoba otorgue todas las garantías, allí participarán muchos miembros de los pueblos originarios haciendo aportes técnicos al estudio de impacto ambiental. Comenta que viene a dar a conocer su sentir y su pensar político sobre estos procesos de audiencia pública. Informa que las críticas técnicas al estudio de impacto ambiental ya fueron expuestas por quienes la precedieron. Se pregunta quién representará a quienes no tienen voz. Asimismo, dice denunciar los falsos argumentos a favor de la obra. Exige a las autoridades que se rechace el estudio de impacto ambiental y que se considere esta audiencia inconstitucional. Destaca que se trata de un despojo al futuro de sus hijos. Destaca que seguramente la decisión ya está tomada por parte del gobierno y que no se están teniendo en cuenta las opiniones vertidas en esta audiencia pública. Concluye diciendo que se proclama en contra de la autovía, del extractivismo y de la minería y muestra empatía con los pueblos afectados por la obra. Seguidamente toma la palabra el señor Baucia Iván Gabriel, quien se presenta y dice ser habitante de Molinari, Valle de Punilla. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que considera que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir antes de este tipo de procesos. La modalidad virtual implica disponer de conocimientos y tecnología que no todos tienen. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional por su vulneración a los principios de igualdad, transparencia, no regresión y progresividad. Se pregunta cuál es el rol del gobierno en Córdoba y qué lo imposibilitó a brindar participación y acceso a la información. Explica que deben gobernar obedeciendo y este debería ser en conjunto junto con el pueblo. Reflexiona diciendo que esta obra no está en la agenda de las prioridades y que sí hay dinero para realizar obras públicas, se podría destinar a las necesidades urgentes como ser los basurales a cielo abierto, posibilitar la salud, estimular la creación de viviendas, reorganizar el territorio, saneamiento del agua, acceso a la educación. Todo ello permitiría el desarrollo en un marco de preservación del medio ambiente. Destaca que es necesario que cada acción se mida en términos de preservación y sustentabilidad, por lo que el rol protagónico del Estado es clave. Invita a la sociedad a tomar parte en el asunto de la sustentabilidad, tanto en las decisiones en la cotidianeidad como en el marco estatal. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Seguidamente continúa exponiendo su opinión la señora Toledo Julia Manuela, quien solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que se han vulnerado el derecho humano a la información y a la verdadera participación ciudadana, la que implica disponer de tecnologías que no todos tienen. Considera que en estos casos las autoridades tienen la obligación moral de brindar un espacio para la audiencia, por lo que la misma debe ser declarada inconstitucional por las autoridades en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional. Continúa relatando que vino de Buenos Aires en busca de tranquilidad, enumera los incendios y su falta de prevención, solicita se preste atención a la salud, a la creación de hospitales, mejoras en la Ruta 38 y el acceso al agua potable, mejoras en el tren y en el transporte público y solicita un ordenamiento territorial participativo. Se pregunta por qué no se le consultó al pueblo por las decisiones que implican su vida diaria. Rechaza el proyecto de la autovía por considerarlo un gasto innecesario y que pone en riesgo el monte nativo. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Concluye diciendo que el monte es la memoria de los pueblos. Se le confiere la palabra a la señora Roteda Adriana Marcela, quien se presenta y dice ser docente y habitante del barrio El Condado, Cosquín. Solicita se declare la invalidez de la presente audiencia, ya que se ha vulnerado el derecho humano de acceso a la información y a la participación ciudadana que debe existir antes de este tipo de procesos, agravado ello por la modalidad virtual que implica tener conocimientos y tecnología que no todos tienen.
Aclara que nunca usó Zoom ni relata las dificultades que tuvo con la aplicación, por lo que considera que hubo falta de voluntad por parte del gobierno de la provincia, quien no brindó indicaciones para acceder, por lo que la misma debe ser declarada inconstitucional por las autoridades en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional. Expresa seguidamente sus objeciones al estudio de impacto ambiental. Entiende que las autoridades presentan esta obra con la confianza de que todo irá bien sin tener en cuenta que el agua estará más contaminada aún, que no brindará conectividad realmente, que es de suma necesidad la construcción de hospitales en Punilla con insumos y personal suficiente. Aclara que ningún turista irá a los ríos debajo de una autovía. Critica los porcentajes consignados de los bosques que serán afectados, las tachaduras y subrayados, la cantidad de zonas de valor paleontológico y arqueológico afectadas. No se explicaron protocolos, modalidades de trabajo, etc. Omite los datos sobre las personas que allí viven, a las que el gobierno municipal ni siquiera informó de la situación. En Cosquín no se implementó ninguna instancia de participación ciudadana, ni siquiera una encuesta en las redes, para saber qué opinan las personas que el intendente representa. Consulta cuáles fueron los mecanismos que implementó para considerar que la mayoría de los ciudadanos apoyen la obra, por lo que solicita se atiendan las necesidades esenciales de Punilla: agua potable, salud, educación y trabajo digno. Entiende que la autovía generará graves daños a la cuenca del oeste y provocará la aceleración vertiginosa de las urbanizaciones. Asimismo, se proclama a favor de las mejoras a la Ruta 38, el ordenamiento territorial participativo, las mejoras al tren y al transporte público. Por lo expuesto, considera que esta vía pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad al artículo 17 de la Ley 10.208. López María Eugenia solicita la invalidación de esta vía pública por el artículo 41 de la Constitución y por la Ley 10.208. Como habitantes tenemos derechos a defender nuestra tierra y el ambiente donde vivimos. Quiero decir que hay vecinos que no saben leer ni escribir, y respeto a los que viven sin conexión a Internet, desde que eligen eso y así vivir en el monte. Primeramente afirma el estudio de impacto ambiental, dice que por el oeste tenemos la cultura y toda la parte arqueológica y que quieren mover de lugar. Son cosas, objetos inamovibles, que es parte de nuestra cultura, conciencia e identidad, que quieren tapar con asfalto, y así lo que somos. Somos habitantes que decidimos vivir en un ambiente serrano como ideología de vida para nosotros y nuestros hijos, que le podemos dejar a nuestros hijos si somos partícipes de este ecocidio. Tenemos vulnerado también el derecho del niño a vivir en un ambiente sano, también el de la vivencia única, el de la vivienda única. Todos esos derechos están siendo devastados porque ellos no tienen ni voz ni voto. Si hablamos de los niños, sus espacios, plantas, árboles, se los despojamos y sacamos en un instante sin siquiera preguntarles. En este momento estoy en La Perla porque es el lugar donde decidí hacer mi descargo. Para todos los que estén en ambiente, sentados desde un escritorio con una notebook. Acá estamos en contra de un gobierno que está en contra de todas nuestras necesidades. Les voy a mostrar lo que queda porque seguramente los que están en otro lugar no lo ven. Proyecta imágenes en vivo, proyectada desde un dispositivo móvil, el sitio donde está. No vamos a permitir ni una perla más. Este estudio de impacto ambiental no tiene ni una oración sobre los derechos del niño. Nos quieren arrebatar la cultura. La cultura tiene un territorio, una identidad, un espacio, lo representa este lugar. Así como este lugar antes era monte, había animales, hoy pegado en la casa tienen este paredón, enseña imagen. Eso planteado, dice, es el desagüe. Vengo a mostrar el impacto ambiental anterior y a mostrar este, que va a ser igual. Esto es lo que hace este gobierno corrupto y esta es la realidad. Los estudios de impacto ambiental fueron siempre escasos, sin participación ciudadana. Se quiere que en 15 minutos se cuente el desastre que se hizo, 15 minutos para decir cómo quedó este pueblo. Y eso no es participación ciudadana. La participación se da mucho antes, sostiene. Y así seguimos y así nos tratan, nos quieren callar. Nosotros vamos a seguir y resistir. El trabajo de las asambleas fue impecable para capacitarnos y proteger el monte. Los conflictos hoy son socioambientales. Las sierras las quemaron, lo sabemos. Era para el trazado de la autovía. Comunica que actualmente la infancia en Vialema C va a quedar atravesada por un tendido de alta tensión. En un costado esto y por el otro la autovía. ¿Qué futuro que queda
a estos niños?, se pregunta. Entonces el pueblo, una vez más, se tiene que parar para detener lo que se está haciendo. La bióloga dice en relación a Toya, tiene sus causas en Porta. Nosotros, afirma, los vecinos, nos vamos a seguir organizando y defendiendo hasta el final. Somos los guardianes del monte y a ustedes las máquinas. Y ustedes las máquinas. Los fines de semana si vienen acá a comerse el asado del río y ahora, ¿qué nos queda? No va a haber ríos, no va a haber acueductos. Perdón, no va a haber ríos, va a haber acueductos. Acá nos quedamos nosotros cuidando el monte ante los proyectos inmobiliarios declarados. Sabemos que de las amenazas que sufrimos por las tierras que les pertenecen a las comunidades ancestrales. Solo les interesa un progreso que es para alguno, que nos estanca. Quiero asfalto, quiero educación. ¿Quiero asfalto?, se pregunta. Quiero educación, salud, trabajo, que mis hijos se desarrollen en un ambiente serrano como el que yo elegí. El que quiere asfalto, que se vaya a la ciudad. Estamos hablando de un estudio de impacto ambiental que no contempla nada, nada de nuestra comunidad. Canta a modo de repudio. El monte es vida, exclama. Con esto quiere incorporar a las voces que no tuvieron lugar a una participación ciudadana que si no tenés internet o un Facebook no te hubieses enterado. Esa es la única forma de informar esta audiencia pública. Queremos un ordenamiento territorial participativo que está paralizado durante años. Culmina su alocución sin formular preguntas. Convocados a la participación se le participa a la señora Lestallo Noemí María, quien expresa la invalidez de esta audiencia, dado que se ha vulnerado su derecho a la participación en información, además con requisitos de tecnología que no están al alcance de todos, expresa. Agradece de quien sí recibió ayuda y destaca la información y su calidad que las asambleas ambientales le han brindado y que el Estado no le brindó ni a ella ni la posibilidad de conectarse a Internet. Esta audiencia pública debe ser declarada inadmisible e inconstitucional. Se manifiesta conmovida por la anterior compañera. Esta obra faraónica cuesta millones de dólares. ¿Por qué no mirar las verdaderas realidades y necesidades de Punilla? Enumera, entre otras, agua potable, salud, cobertura médica, transporte. No quiere esta autovía. Expresa sus objeciones al estudio de impacto ambiental. Por ello, dice no al IRSA. Sí a un ferrocarril eficiente, sí a un ordenamiento territorial participativo. ¿Qué es lo que se va a ver en este tiempo ahorrado, cimentado por autovías, sin ríos, arroyos y bosques que nos abrigue? Insta a resistir. Por todo lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Se pregunta lo siguiente: ¿por qué el estudio de impacto ambiental no se realizó de manera acumulativa? ¿Por qué no se tuvo en cuenta la extrema fragilidad del valle? ¿Dónde está la consulta a los vecinos que dicen haber realizado? Expresa su total rechazo a esta obra y otras similares. Reitera posición de negativa a esta obra. Seguidamente, se la convoca a participar a la señora Boglione María Paula, quien comenzando se presenta, es docente y considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional. Dice que se ha violado la verdadera participación pública por exigir mecanismos virtuales que dicen son el vacío de muchos y muchas personas no saben utilizar. Esto da cuenta de la verdadera desigualdad que se vive en la provincia. El gobierno se ha esforzado, dice, en borrar la participación conjunta que permite expresarse en atención a lo dicho y el horario fijado para esta audiencia, determinado en horario pico. Expresa que son ellos quienes defienden el monte y resisten por caso antes Monsanto. Fuimos también quienes nos organizamos anti-incendio que nos dejan en esta situación de emergencia ecológica. ¿Cómo se les ocurre entonces que podríamos no participar y dejar en manos de un gobernador ecocidas nuestro suelo? Hemos tenido muchas vidas perdidas, de animales y humanas, ante los últimos incendios. Y en estos el Estado es responsable, dice. ¿En qué momento las personas que nos gobiernan se convirtieron en lo que son? Recuerda que desde su labor docente cada vez
que planifica sus clases, pone intención en que estos niños no se parezcan en nada a ellos por la falta de ética de parte del gobierno, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Impugna este estudio de impacto ambiental por la falta de información habida. Se presentan anexos no acompañados, imágenes escaneadas y legibles. Como podemos saber, así el impacto ambiental que esta obra genera. Es lamentable escuchar que esto es progreso. Esta obra que se proyecta atraviesa la reserva hídrica del Yuspe. Necesitamos que cuiden nuestras cuencas hídricas y tener agua potable. Hemos perdido una cantidad exorbitante de monte nativo. Este monte incendiado, sobre él pasará esta autovía. ¿Qué futuro le espera a Punilla?, pregunta. Más sequía, inundaciones, pobreza. Se acude a una muletilla para justificar esta obra. Es que la Ruta 38 está colapsada y sobre ella hacen bulevares. Acá nada tiene que ver nuestras rutas y vidas. Esto no es más que la participación de un proyecto destructivista IRSA. Cita diario, página 12 del día de ayer en relación a la provincia de Catamarca. Da escalofrío, dice, ver cómo nos entrega en una política perversa. Cita fragmento de un documental, cual lee: ¿qué sucedería con la riqueza arqueológica de la zona? ¿Qué pasará con los morteros, pinturas rupestres? No al IRSA, no a esta autovía, sí al tren, a la educación y salud. El progreso que mata no es progreso, afirma. Solicita una vez más la declaración de constitucionalidad de esta audiencia pública en atención a la normativa legal y convencional que cita. Solicita que el secretario de Ambiente rechace este proyecto en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 10.208. En el orden 165 se le invita a participar a la señora Ferrero Liliana María, quien se presente y dice ser habitante de Punilla. Considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y del Acuerdo de Escazú. Entiende que el gobierno emitió todas las instancias de participación. El impacto paisajístico de Punilla atrae a artistas de todas las artes, relata. Recuerda la audiencia pública del 2018 de San Roque. Las tierras no se tocan, exclama. Procede a leerle un relato sobre la forma de vida y la vulnerabilidad de la naturaleza. Entre otras consideraciones, el poema manifiesta que se trata de una autovía que, si bien adelantará unos minutos el tráfico, se trata de una amenaza severa al ambiente. Concluye solicitando al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Seguidamente se llama al señor Lanusco David Antonio, orador número 167, quien no se encuentra en la sala, por lo que se le pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Continuando con la participación habida, se le invita a participar a la señora Tavares Rita Carolina del Rosario, quien se presenta y expresa su gratitud ante la gesta cultural que se lleva a cabo en todas las manifestaciones. Se presenta como ciudadana que pretende defender el territorio de las autoridades, por lo que reclama reconocimiento. Protesta ante el INADI por no encontrarse presente un intérprete en señas. Plantea que el registro por escrito debería ser taquigráfico, ya que lo considera tendencioso. Presenta severas críticas a las autoridades y completa diciendo que no es casualidad que todas las personas que están a favor de la obra son funcionarios. Entiende que esta audiencia pública es excluyente y no vinculante. Reclama por los acosos policiales de Suncho Huayco a quienes están en contra de la ejecución de la autovía. Considera a la autovía como una farsa con propaganda. Exige que se invierta en salud, educación y agua potable, así como el tratamiento de residuos. El progreso será ambientalista o no será, exclama. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 y 16 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 19 de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Seguidamente se llama a la señora Martínez Gamboa Carol Janet, oradora número 172, quien no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora.
Toma la palabra el señor Pérez Gastón Marcos, quien se presenta como docente en la zona de Punilla. Esta autovía de montaña que se pretende imponer es un pretexto de progreso, dice, en atención a los antecedentes de la zona, que más que emprendimiento de progreso obedece a otros órdenes que son negocios. Quiero exponer y evidenciar el avance hacia el monte, el faldeo que costean, bordean todas las ciudades en las zonas de Punilla, desde la variante Costa Azul hasta la cumbre, sin que haya precisiones en ella, dado que se dice cercanías a la cumbre. Hay un avance hacia el monte extendiendo la zona urbana. Detrás del argumento del progreso, lo que se hace es deteriorar la calidad de vida de los habitantes, principalmente los que viven en los bordes y hacia el oeste, hacia la Pampa de Olaén. Allí viven gran cantidad de familias, pequeños productores, tenedores informales de las tierras. En el estudio de impacto ambiental se dice que quieren disminuir los costos de la expropiación. Los vecinos en su mayoría son tenedores de la tierra. Ante esta situación, la expropiación le va a salir cero al Estado, resultando un negocio redondo y en perjuicio de los dueños de la tierra. El impacto visual, sin hablar del ambiente, es catastrófico. La autovía de montaña va a llevar el crecimiento urbano en perjuicio de lo rural. Hay un desprecio absoluto hacia la memoria, la historia del pueblo cordobés, que hace su fibra, no solo porque atraviesa zonas ancestrales, sino arqueológicas, propias del pueblo comechingón. No se pretende mejorar la calidad de vida de las personas, sino lo que se busca es puramente un avance en función de grandes negocios. Tenemos un ejemplo del Camino del Cuadrado. Toda la montaña demolida, nunca se han podido integrar al monte. Ha sido un desastre la cuenca del río, un desastre ambiental que al día de hoy no ha podido recuperar su plenitud. Tenemos menos del 3%, menos del 2,5% de bosque nativo, que hace imposible su reforestación. Se ve con enorme dificultad de poder recuperar, al menos con esperanza, la idea de un bosque nativo pleno. Por otro costado, no se aprecian los beneficios a los usuarios directos, los que vivimos allí, e indirectos, turistas o los que están de vacaciones, que se mencionan. Se menciona el abaratamiento de costo de transporte. No hemos visto nunca que ello suceda. En este sentido, hay que desmentir categóricamente estos beneficios directos e indirectos mencionados, tanto en la circulación como en el costo de pasaje de transporte. Lo que va a ocurrir es que la tan mentada y deteriorada Ruta 38, a la que no se le han hecho mantenimientos importantes, no porque no se pudiera, sino para pauperizar esta traza, es que si hasta ahora no se han invertido para mejorar los caminos, tenemos que olvidarnos de que esta ruta sea un futuro tenido en cuenta para mejoras. Se ve ello mismo en la ruta antigua, Ruta 9, que se torna intransitable, tramo Córdoba-Rosario. Hay que tener en cuenta estos aspectos, que lo que se persigue es maximizar las ganancias de las empresas constructoras de caminos, peajes, en función de lo mencionado, sumado a ello la poca paga de expropiación y la dificultad que llevará años y costos de litigio pretendiendo una justa compensación. Además, no hay agua potable, no hay agua general en los pueblos. ¿Dónde se va a trazar la autovía? Se utiliza agua de vertientes. Quienes vivimos allí y participamos en esta comunidad, en mi caso, en la ciudad de La Falda, sabemos que las familias en el borde de La Falda se valen del agua de vertientes. Lo que va a lograr esta autovía es que la ciudad se expanda y vaya hacia el monte, debiendo pensar en las consecuencias negativas, no ya por la autovía, sino por el crecimiento de las ciudades urbanizadas. Por otro lado, y para concluir, tener en cuenta que se atravesaría cientos de lugares con interés arqueológicos, conocidos y aún no, destruyendo patrimonio cultural y biodiversidad, perturbando la tranquilidad y espacio verde que siempre caracterizó el Valle de Punilla. Basta esto para decir no a la autovía de montaña. Le pedimos al señor secretario de Ambiente que no apruebe este proyecto, teniendo en cuenta el artículo 17 de la ley 10.208. Encontrándose en la sala la señora Musacchio María Belén, se presenta. Dice haber nacido en Buenos Aires y hace 18 años vive en Huerta Grande por decisión personal. Decidieron vivir en estas tierras porque, hartos del cemento, tenían necesidad de conectarse con la naturaleza, el canto de los pájaros y arroyos. Recoge argumentos oídos en esta audiencia pública en excusas de mejorar el tránsito y su circulación. Si este es el problema, dice que se apueste el ferrocarril y no se afecte el patrimonio y la vida de nuestros pobladores. No debemos correr a Córdoba por un problema de salud. Exige hospitales dotados de personal e infraestructura en la zona. Si hay urgencia, que se invierta en salud pública, que es lo que realmente se necesita. Ni siquiera se mencionan las consecuencias de esta obra y sus costos representan. Dinero que sale de nuestros pueblos, que a duras penas cubre necesidades básicas. Este dinero va a beneficiar a empresas privadas y a algunos políticos. Hace un llamado a la conciencia a que se revisen las prioridades. Se pregunta qué va a pasar con animales en peligro de extinción.
¿O queda algo que proteger? ¿Cómo se va a reemplazar el bosque que se quiere eliminar? Este bosque es una esponja viva que impide inundaciones. ¿Qué va a pasar con cada arroyo contaminado y atravesado? Se atenta contra el agua. ¿A qué se aspira? ¿A que todo esto sea envuelto en un envase de plástico? Vamos a seguir ninguneando y maltratando nuestros orígenes, cual Colón. Esta obra afecta directamente a vecinos que temen por la expropiación de sus hogares. No queda otra que volver a producir nuestros alimentos. Parece que la vida de algunos apurados vale más que la nuestra, que vamos más despacio. Sentimos este ecosistema como parte vital de nuestra vida. Esta autovía no da paz, no da tranquilidad. Esta audiencia pública no es participativa y es inconstitucional. Somos pocos los que tenemos acceso por esta vía. Nunca nos hicieron participar, nunca nos hicieron encuestas en nuestro pueblo sobre esta situación. Agradece por último a los compañeros que se movilizan para evitar el atropello de nuestro pueblo, valle y suelo. Por lo que decimos no a esta audiencia, exclama. Tras ello toma la palabra el señor Muga Santiago Ignacio, quien se anuncia en contra del proyecto de la autovía. Comenta que desde su infancia va a vacacionar al Valle de Punilla. Reflexiona sobre el deterioro de los ríos con el paso de los años. Resalta la invalidez de la audiencia pública por haberse puesto trabas por parte de las autoridades a la participación real de la ciudadanía. Entiende que se debió haber hecho de otra forma. No debieron exigirse condiciones especiales para acceder, por lo que la considera inconstitucional. Se vieron vulnerados los derechos a la información de la ciudadanía y a la participación real ciudadana. Por otro lado, continúa empatizando con los vecinos, asambleas y con quienes se movilizaron a favor del ambiente. Plantea asimismo la inquietud sobre si es prioridad o no esta autovía para los vecinos. Se pregunta por qué no se invierte en hospitales, escuelas, salarios de médicos y enfermeros, más aún en estos tiempos, en reales urgencias. Los vecinos necesitan cloacas, agua potable y la posibilidad de desarrollarse en sus territorios, créditos para vivienda, mejorías en el acceso a la tierra y a la vivienda, anexos de la universidad, créditos para comprar equipamientos, herramientas. Plantea que esto lo que mejoraría la calidad de vida de la gente. Plantea que es esto lo que mejoraría la calidad de vida de la gente. Explica que la mega obra representa negocio para las grandes constructoras, las que suelen financiar las campañas. Continúa enumerando sobre la necesidad de las mejoras en el tren y en el transporte público. Aclara que en Córdoba ya existe la traza del tren, solo habría que invertir para acondicionarlo. Por lo que se pregunta por qué no pueden gozar de este servicio. Además, Córdoba cuenta con talleres ferroviarios hasta el día de hoy, que se podrían reacondicionar, obra que sería de gran importancia para la zona y es de bajo impacto ambiental y económico, relata. Luego comenta sobre los pueblos del norte cordobés que necesitan agua, educación y salud, y en donde se construyó un gasoducto troncal enfrente a sus casas. Entiende que las autoridades no conocen sobre las necesidades reales de la gente y se preocupa por el hecho de que esta audiencia no es vinculante. Se interrumpe la conexión, por lo que se le brindará nuevamente la posibilidad de retomar en forma posterior. Seguidamente se llama al señor Ledesma Sonia, a la señora Ledesma Sonia, oradora número 176, quien no se encuentra en la sala. También se invita a la audiencia a la señora Umlat Carla Naí, oradora número 177, quien tampoco se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Tras ello, se le confiere participación a la señora Lucero Isabel Germán, a quien se presenta como docente jubilada. Quiere aclarar que la audiencia pública, ante lo dicho de que no es legal, cita artículos 175 y 176 de la Ley 8102. Además, dice, para ocupar los 15 minutos de exposición, varios realizan guitarreadas, cantos, lecturas, etc. Además, esta audiencia digital fue avalada por la justicia. Manifiesta y expresa su posición sobre la legalidad de esta instancia de participación. Valora que las personas que no dejaron dar la audiencia el día viernes, a su inicio no dio la cara. Dice que cuando se da respuestas sociales a los requerimientos de la modernidad, se quiere hacer ver que no se escucha a la sociedad. Hay leyes provinciales y nacionales, 9003 y su decreto dice que la audiencia pública no es vinculante, ya que pretenden conocer la posición sobre cada obra por parte de la población, y votamos a nuestros representantes para que ellos determinen al respecto. Es una realidad la ruta 38 colapsada, dice, como así que es peligrosa. No es la nueva traza para andar más rápido, sino para descongestionar lo existente. No es lo que queremos individualmente, sino lo que todos queremos. Los que exponemos aquí no alcanza el 1% de la población y la mayoría, si quiere esta obra,
que tiene licencia social. Hoy estamos hablando específicamente de la autovía por el oeste. Toda obra y cambio importa un impacto. Amo cruzar el Camino del Cuadrado, manifiesta y resalta las vistas que permite y el paisaje que se aprecia. Lo mismo sucede con el ingreso a la cumbre, con la construcción de una estación de servicio. Está hermosa la cumbre, su acceso, exclama. Hablamos de derechos y los deberes. Se pregunta de cuántos han podado árboles y ocupado tierras. Está hipotetizando, dice, tal como muchas veces hipotetizan sobre nosotros, resalta. Entendemos que hay que proteger el ambiente, claro que sí, pero habrá medidas de mitigación del impacto controlado eficazmente sobre los técnicos, tal como lo indica la ingeniera Toya. Se quiere detener en las expropiaciones de las que mucho se habló. Cita el artículo 17 de la Constitución Nacional. Da conformidad a este texto la ley nacional y provincial sobre la materia, establece el régimen de expropiación, citando causa de utilidad pública, compensación justa afectándose a una obra y realización de un proyecto. Ley normativa provincial de tasación citada. ¿Cuáles son los principios de esta obra? Conectividad en la provincia y con otras provincias, Córdoba y Tucumán. Mejor accesibilidad por el turismo, entre otras. ¿Cuáles son las propuestas alternativas para los que no quieren esta traza? Ensanchar la actual traza de la Ruta 38, expropiación de viviendas contiguas. Otros dicen que hay muchas otras maneras y no dicen de enumerar las cuales. Se sorprende al enunciarse una posibilidad por el norte, se desorienta al respecto, deja el estudio de técnicos el paso por zonas rojas y amarillas de monte. Afirma que esto es realmente lo que se necesita, progresar en la conectividad, avanzando en la seguridad y mejor circulación del tránsito de los ciudadanos. Se pregunta cómo se abrió la actual Ruta 38 por aquellos años, cuándo se abre el ferrocarril. Hay expropiaciones para ello y me consta, expresa. Para unas minorías el problema no es la traza, es la obra en sí. Insiste en que si necesita la autovía de la cual se cuenta con apoyo y licencia social de la población, la que aquí, participante de esta audiencia, apenas representa el 1% de toda la población del Valle, concluye su exposición. María Cecilia Cuesta se presenta y dice ser docente, mamá y profesora con título universitario. Pensaba que esta audiencia estaba terminada en el año 2018, pero al parecer no. Sigue luchando por lo que le parece justo y en plena pandemia. Nos tenemos que seguir ocupando de esto en plena pandemia, pareciera que es a propósito. No cree que un gobierno que dice que no entiende por qué no estamos luchando cuando se hizo la anterior audiencia pública. Presenta un breve resumen de cómo lo explicaría a sus hijos y alumnos esta obra sin ser turista. ¿Qué pasa desde que empezamos, desde el acceso norte de Huerta Grande y la cantidad de accidentes que hay en esos accesos por una obra que no se termina nunca y está llena de tachos y palos amarillos sin municipales que atiendan esto? Defiende su postura, comienza con las bases de lo ya escuchado respecto de esta autovía, que dice que es progreso y la caracteriza como la acción de ir para adelante y mejorar la calidad de vida del hombre. Hay ciertamente una gran diferencia de interpretación de este concepto de progreso entre los funcionarios y la población. Relata un hipotético relato didáctico comenzando por el acceso norte de Huerta Grande que acaba de explicar. Se pregunta de la participación del pueblo que dice el intendente local haber realizado, de la que pide disculpas con cierta ironía de no haber participado. Deja ello como una gran inquietud. Volviendo el viaje, se transita por la ruta hacia La Falda y Valle Hermoso. Enseña sus lares como así la obra de Camino al Cuadrado, de la que se hizo a las apuradas, sin estudio de impacto ambiental, y en una zona de reservas como es Vaquerías. En su relato didáctico sigue en su viaje, llega a Cosquín, con otra ruta sin terminar en una obra llamada Progreso, que no se concluye y no se sabe quién es el responsable. Siguiendo llega a Santa María y enseña el primer hospital para tuberculosos, el que se encuentra abandonado, otros recursos económicos que no se destinan a lo que se tiene que volcar. Y se detiene un poco más en su viaje y se detiene especialmente en el predio donde funciona actualmente el hospital modular, para poder cuidar el turismo, porque el progreso va en protección del turismo. Parece ser que este hospital modular se va a inaugurar en estos días. Este hospital no tiene nada que ver con algo derivado de la pandemia. Es algo para pensar en esto, afirma. Solo una decena de médicos quedan que tratan de pelear con esta pandemia y el presupuesto de salud es escaso en relación a lo que se destina a autovía. Sigue con sí el viaje hacia Córdoba. Enseña el dique San Roque, el que está verde y con muchísimo olor. Es un aspecto del dique en el que lleva agua a Córdoba, dique que está al lado de una importante ciudad, pero parece que una autovía para el turismo es más importante. Es docente, dice, no bióloga, científica ni política. Es docente y mamá, ama de casa, que habla desde el sentido común y lo que observa.
Pide que se use el sentido común, termina así el recorrido y explicaciones. También observa las vías del tren que tanto hace falta, ve el puente ya llegando a Córdoba y explica qué es esto el llamado progreso. Y tiene que ir al jardín donde el año pasado, en plena pandemia, no hubo PAICOR. ¿Qué hacemos con las prioridades, con el sentido común? ¿Qué hacemos con un proyecto que no tenemos que endeudar sin poder sostener siquiera con lo que tenemos? Agradece este espacio, afirma que le parece que la población tiene que pararse, pregunta finalmente si es que se está hablando del mismo progreso, si va a haber futuro. Quiere aclarar que no es ambientalista por no haber estudiado una ciencia para el cuidado del medio ambiente. Esa gente tiene una palabra súper valedera para que parece ser un insulto. Rinde homenaje a ellos y pide respeto hacia los mismos. Tiene la palabra a continuación el señor Servilla Marco Gustavo, quien se presenta y dice ser nacido en la ciudad de Anfunes. Solicita se declare la invalidez a la audiencia pública, ya que considera que se vieron vulnerados los derechos humanos a la información y al verdadero proceso de participación ciudadana. Ello grabado por las condiciones restrictivas de la inscripción por CD2, como por su modalidad virtual que deja fuera a mucha gente que no dispone del conocimiento y la tecnología necesaria para participar. Aprovecha para manifestar su inconformidad con el estudio de impacto ambiental y con el dinero que se pretende gastar en esta autovía, que considera ocasionará graves daños a las cuencas hídricas, acelerará vertiginosamente las urbanizaciones y eliminará bosques nativos. Indica que existe actualmente un colapso de los servicios esenciales del Valle de Punilla, lo que se reclama hace años al gobierno de la provincia, más aún en la época turística. Reclama asimismo por inversiones en educación, viviendas y trabajo digno, acceso a la salud, construcción de hospitales, entre otras necesidades. Se dirige directamente al gobernador de Córdoba y lo critica. Se manifiesta en contra del proyecto de la autovía con esa traza, la que se proyecta por encima de muchos hogares. Resalta que se trata de un modelo extractivista. Se empatiza con sus compañeros que reclaman en la misma línea. Procede a reproducir un video en el que se interpreta una canción y se relata sobre la nueva ley de bosque y avance del desmonte. A continuación, tras breve intervalo, se retoma esta audiencia dando participación a la señora Suárez Micaela Daniela. Toma la palabra la ciudadana en cuestión, quien se presenta como vecina de la localidad de Tanti. Agradece a las asambleas y vecinos por el acompañamiento y enseñanza que permite esta instancia de participación que no efectuó la Secretaría de Ambiente. Dice se ha vulnerado la participación ciudadana que debe existir antes de la audiencia pública. Exigen CD2 y conectividad que no todos tienen luz, afirma. Es por ello que esta audiencia es excluyente. Vive en Tanti hace 4 años tras la decisión familiar. Legados allí, pretenden vivir en un ambiente sano sin mayores contaminaciones. Cuando pequeña, que vivía en Berazategui, tercer cordón del conurbano bonaerense, recuerda la alta contaminación de aquel ambiente hoy transformado por countries. Recuerda la poca contaminación de aquel ambiente hoy transformado por countries. ¿Es el progreso que se quiere en Punilla? ¿A dónde nos vamos a tener que mudar de ser así? Dice que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, como resalta la Constitución Nacional. Da cuenta de sus habitantes en el Valle de Punilla desde tiempos precoloniales, dados a las corrientes migratorias de siglos pasados. Es que la transformación del valle se fue dando con españoles, italianos, europeos en general. Se impulsan obras como el dique San Roque, donde se va trazando esta ruta. Así el territorio de a poco se fue convirtiendo en un corredor turístico. La extracción minera se sostuvo. En décadas del 60 y 70 se proyecta el turismo. Luego se pavimenta la ruta y con motivo del Festival de Cosquín también. La zona se proyecta como gran foco turista. Luego merma esta calidad para resultar de carácter dormitorios de la ciudad de Córdoba. Actualmente el valle se transforma hacia un polo industrial e inmobiliario. La urbanización de las sierras sin planificación y ordenamiento territorial lo hacen desordenado y caótico. Este proyecto de urbanización que se quiere proyectar con la obra solo hace a colaborar con la contaminación de napas, la diseminación de basurales a cielo abierto, etc., no atendidos por la provincia, los municipios y menos aún por esta Secretaría de Ambiente. Dice, ha proliferado la violencia y la fragmentación de territorio en guetos aislados. Este corredor se ha visto seriamente afectado por las tácticas mencionadas, tácticas de dependencia que reconvirtieron el escenario rural en suburbios metropolitanos. Esto da cuenta de por qué no se quiere este progreso. Esta es una de las historias que se pueden contar, pero también hay otras historias que en Punilla que nos han contado. Esas historias que no dependen de la colonización, las
que quiere devolverle al Hospital Funes su verdadera trascendencia, la de las comunidades indígenas que practican urbanidades limitadas y sustentables, que no se come el monte nativo. Y si hablamos de progreso técnico, tenemos que saber que hay varias técnicas y nos quieren traer las técnicas extractivistas. Son las técnicas y tecnologías sustentables las que defendemos y quieren tapar, que son aquellas que bregan por el buen vivir. ¿Qué técnicas y tecnologías necesitamos para sobrevivir? La ciudadanía y el progreso tiene que ser entre todos, de común acuerdo, y aquí no está esto. Pide responsabilidad, la de poder responder ante las necesidades de hoy, de poder brindar agua a quienes lo necesitan. Este ambiente está siendo destruido. Resalta que esta audiencia debe ser declarada inconstitucional por las autoridades administrativas y judiciales pertinentes en violación del artículo 41 de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Rechaza plenamente el estudio de impacto ambiental que nos ocupa, afirma. Esta obra es un derroche en tiempos de pandemia. En este estudio de impacto ambiental se dice que el 29% del bosque por donde va a pasar la trasa es zona roja, zona que por ley 9814 debe estar protegida, y ni hablar de los incendios y los desastres que la Secretaría de Ambiente dejó librada al azar, dice. Denuncia que tierras incendiadas, por caso en zona del Pato, están siendo vendidas. Por asunto de tiempo no se detiene el desarrollo de un plan de forestación, se excusa. Sin esta naturaleza no podríamos vivir. Para finalizar, quiere decir que esto es responsabilidad de todos y que atravesamos un gesto heredero de colonialismo. Se explaya en pretensiones que sostiene tales como el acceso al tren, ordenamiento territorial campesino, superado su tiempo de alocución, insiste en la declaración de constitucionalidad de esta asamblea, solicita que el secretario de Ambiente rechace el estudio de impacto ambiental conforme a la normativa legal provincial que cita. Pregunta, ¿por qué en este estudio de impacto ambiental no se consultó a especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba? Como así que puede el currículum vitae para que esté al alcance de toda la ciudadanía, de los especialistas que trabajaron en este estudio? Se le confiere la palabra al señor Porfirio Manuel Omar, quien se presenta, dice ser habitante de Punilla y comenta que si bien muchos hablan de esta autovía como algo favorable al turismo, no lo es, debido a que en realidad el turismo no busca rapidez, sino naturaleza. Relata que estuvo presente ayudando a apagar incendios y que allí no estuvieron presentes las autoridades. Seguidamente plantea que durante una pandemia mundial no es concebible la ejecución de una obra de este tipo, donde es evidente que solo se favorecen las empresas, pudiendo invertirse en salud, educación, mejoras a la Ruta 38, puentes para las escuelas con mayor tecnología, sin necesidad de destruir montes. Plantea que las autoridades no son conscientes de la problemática en cada lugar, declara la audiencia pública inválida, ya que vulneraron los derechos humanos a la información y al verdadero proceso de participación ciudadana que debe existir antes de una audiencia pública. Ello grabado por las nuevas condiciones restrictivas, como ser la inscripción por CD2 y la modalidad virtual. Por lo expuesto, considera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declarar la inconstitucionalidad en cumplimiento de los artículos 41 de la Constitución Nacional. Procede a reproducir un video en donde se relata sobre el pueblo Los Chañares. Explica que es la voz de los vecinos del barrio, quienes tuvieron problemas relativos a la tala. Reitera que esta audiencia pública carece de toda validez, debiendo las autoridades declararla inconstitucional en cumplimiento de los artículos 41 de la Constitución. Solicita asimismo al secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 17 de la Ley 10.208. Se procede a tomar un receso de media hora. Siendo las 14:32, se da continuidad a la audiencia pública, convocándose a la señora Eve Malamud, quien felicita a los compañeros que hablaron anteriormente, aprende mucho de ellos que muestran sus saberes. Cree que esta audiencia vulnera el derecho de participación ciudadana, que no se los consultó previamente a esta audiencia, además el derecho a la información pública. Dice sí al ordenamiento territorial participativo para resolver las necesidades del valle y mejorar la actual Ruta 38. Como medida Como médica pediatra cree necesario incorporar a los niños en las decisiones. Comenta que dirige un taller de grupos sociocomunitarios y que los niños tuvieron la posibilidad de participar en un taller con especialistas y luego cada niño realizó un escrito mostrando su angustia y pide que los adultos procuren dejar
bien la naturaleza. Según los datos de la OMS, 1 de cada 4 muertos es consecuencia de la mala calidad del entorno. Es una relación compleja. El impacto en la salud a partir de la construcción de la autovía se encuentra atravesado con todas estas circunstancias como contaminación del suelo, agua y aire. Se incrementan las enfermedades infecciosas, se dan más alergias. Además, afecta la salud psicoemocional. Pide que se dé un modelo participativo y apoyarse en el modelo de desarrollo sostenible, donde no se compromete a las generaciones futuras. Por lo expuesto, considera que esta audiencia carece de toda validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, así como por la violación del artículo 16, artículo 19, Ley General del Ambiente y Ley 27.566, Acuerdo de Escazú. Asimismo, solicita al señor secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10.208. Luego toma la palabra la señora Russo Patricia Mónica, quien procede a exponer, dando claridad sobre su posicionamiento, solicitando la invalidez de esta audiencia basándose en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Solicita a las autoridades administrativas y judiciales declaren la invalidez de la audiencia, ya que no todas las personas tienen la posibilidad de participar. Le preocupa que no se respete el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente. Procede a hablar de su perspectiva, comenta que hace 30 años elige el Valle de Punilla para vivir y trabajar debido al crimen y a la calidad de vida. Allí pudo concretar sus sueños. Además, hace 20 años que es montañista y conoce todo Córdoba. Dice que no es lo mismo mirar desde una ruta que desde el corazón del Monte Serrano. Plantea que quiere esa misma posibilidad para sus nietos. En todo este tiempo que vive en el valle, ve cómo va cayendo lo que fue valioso durante tantos años, por ejemplo, con lo del Camino al Cuadrado. Procede a contar que es docente, donde pudo sostener proyectos sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Qué le va a decir a los chicos? Que aquello a lo que se asignó valor ahora los adultos lo desestiman por un negocio utilitario. Se declara en contra de la autovía, del proyecto bioceánico y de IRSA, finalizando con una reflexión. Seguidamente se llama el señor Meguira Nicolás, orador número 183, que no se encuentra en la sala, por lo que se pasa a dar la palabra a la siguiente oradora. Toma la palabra la señora Lucero Cecilia, quien procede a presentar los fundamentos que le llevan a rechazar el estudio de impacto ambiental. Comienza a hablar sobre la bibliografía, se debe reflejar las citas, pero en este estudio no están, no es confiable. Todos los documentos consultas suman un total de 28, lo que es una cantidad exacta, escasa. No fueron a la zona, comenta que en un estudio de impacto ambiental debe promover la transparencia y participación de cada una de las partes, no debe asumirse como un trámite. El estudio de impacto ambiental presenta errores y omisiones, considera que carece de elementos objetivos y de credibilidad. Además, no es imparcial, los documentos fueron seleccionados de manera subjetiva, procede a mencionar los documentos. En los esquemas de la página 44 y 46 se ponen cursos de aguas, pero sin los nombres. Este estudio debe ser participativo, pero las instancias participativas previas no constan, por lo que no fueron realizadas. Además, al requerir CIDI2, se dejó a mucha gente afuera. Se observa una elegante manera de justificar una obra que destruye. El estudio en algunos párrafos está redactado de manera muy difícil de comprender. Ella encontró información que el estudio de impacto ambiental no supo de la existencia de esos documentos. Finalmente observa que los mapas que están en el documento no se entienden, no dejan claro por dónde iría la autovía. Reitera que el estudio de impacto ambiental no tiene profesionalismo, tiene falta de eficiencia y es insuficiente. Rechaza el estudio de impacto ambiental y pide a la Secretaría de Ambiente que también lo rechace. Expresa la invalidez de esta audiencia pública por no dar una verdadera participación ciudadana previa a esta audiencia, además agravado por pedir CIDI2. Pone a disposición su escrito. Sin más oradores que exponer, se procede a dar lectura a esta acta. Bueno, vamos a ver quién se encuentra presente, unos segundos. Estoy revisando en el chat, en la sala del chat. Bueno, vamos a ver. Un segundito, por favor, que estamos
Viendo a las personas que están, si se está conectando algunos de los que hemos nombrado y no estaban anteriormente. Vamos a retomar en unos minutos, por favor. Ya regresamos. Perdón, estábamos haciendo unas correcciones. Estamos viendo acá en la sala del chat. La señora Tavares está expresando, tiene problemas de audio, de internet, pero está expresando su disconformidad. Quiere que se agreguen a su alocución algunos párrafos más, los que ya están siendo tomados acá por las secretarias de actas. Así que, sin más, personas que quieran modificar o agregar en su alocución. Ahí veo que Lucero Cecilia levanta la mano, ¿sí? Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Cecilia, Sí. ¿tiene quiere hacer alguna revisión? Sí, en un momento se puso que yo no entiendo los mapas y la verdad es que no se entienden los mapas ni los planos, no es un tema personal. Si no escuché mal, disculpe por ahí, como no hay buen sonido. No, perdón, puedo Si no haberlo escuché mal, leído también. Sí, lo vamos a claro, puede corregir. ser. Yo escuché no, como que no lo entiendo y es lo que yo dije fue no se entienden. Es leve la diferencia, pero es No, una por favor, diferencia. lo vamos a corregir. Bueno. Gracias. No, por favor, a usted que tenga buenas tardes. Igualmente. Bueno, vamos a dar por cerrado el acto público del día de la fecha. Mañana retomamos a partir de las 9. Así que bueno, gracias nuevamente por su participación, por su paciencia, su tiempo. Y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante, a partir de las 9.
Buenas tardes.